a iniciar con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que sus datos aparezcan a través de ella, por favor indíquenos a través del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Con esto, le cedemos la palabra al licenciado Omar González Jiménez y a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Adelante, bienvenidas y bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio virtual. Muchas gracias también a Jorge Adán y a todo el equipo que está en la parte técnica, acompañándonos y haciéndonos sentir muy seguras, porque siempre esta parte virtual a mí me sigue poniendo tensa. Entonces, muchas gracias por hacernos sentir que estamos respaldadas. Doy la bienvenida también a las compañeras del proyecto Problemáticas de la Niñez, Marian, Fer, quienes estuvieron también la sesión pasada, solo que no tuve la oportunidad de mencionarlas. Y bueno, ellas forman parte del equipo académico, quienes nos hemos pues comprometido para la realización de estas sesiones virtuales. Y bueno, pues para darles la bienvenida, decirles que en la sesión anterior estuvimos tocando algunos elementos trascendentes que tienen que ver con el maltrato, cuando éste se instaura a manera de trauma y de qué manera el apego y la resiliencia social como campos, ¿no?, de estudio nos permiten encontrar esta mirada, construir esta mirada intersticial a través de la cual podemos ir desplegando acciones de acompañamiento que ayuden a resignificar las condiciones de violencia y de maltrato. Decíamos la sesión anterior, ¿no?, que estamos acá entre colegas, ¿no? Muchas de ustedes se dedican justo al acompañamiento de personas, de sujetos individuales y colectivos que se han visto atravesados por las pobrezas, las desigualdades, las condiciones de marginalidad. Y bueno, pues decía yo que la experiencia operativa que ustedes tienen es de enorme riqueza. Quiero decirles que el día de hoy vamos a tener una sesión, ¿no?, que está prevista para de aquí a las 5 de la tarde, sesión en la cual vamos a tener algunas actividades de trabajo que ya la sesión anterior fuimos advirtiendo y justo dejábamos también ahí una tareita, ¿no?, que para nosotros más que una tarea era una posibilidad de poder entrar a un mundo íntimo a partir de la pluma de Bruce Perry, quien es un neuropsiquiatra infantil que nos permite comprender la manera en que las violencias pueden instaurarse en el ser humano y de qué forma podemos pues ir generando procesos sensibles para poder acompañar a estas personas. Entonces les voy a pedir por ahora que nos vamos a ir a algunas condiciones que ya Omar nos irá explicando. En un trabajo por equipos en salas virtuales, les queremos pedir que por favor atiendan, vayan a estas salas y después vamos a regresar a un trabajo en plenaria. Para lo que sí les voy a pedir, para quienes les sea posible, abran cámara. Sí es un momento en el que pues vamos ya a tener una interacción, no es que nosotros vamos a hacer una exposición, al contrario, serán ustedes quienes nos compartan y advertir que no es un tema de ni buenos ni malos, no hay buenas opiniones o malas opiniones, ¿no? Lo que buscamos es recuperar los elementos teórico-metodológicos que vimos en la sesión anterior, en donde, bueno, partíamos de que el maltrato es antinatural. El maltrato es algo que no tenemos cableado al cerebro, el cerebro está previamente diseñado para el cuidado y cuando el maltrato llega, las violencias llegan a la vida de los seres humanos, es muy difícil lidiar con esas condiciones. Por esa razón, los cerebros se ven tensos, muchas veces segregan cantidades importantes de estos químicos, ¿no? Esta segregación mayor de cortisol que puede derivar en la transformación de la arquitectura cerebral. Esta situación, cuando es recurrente, persistente y el ser humano no tiene las estrategias ni los recursos para lidiar con la adversidad, puede instaurarse a manera de trauma. Y frente a eso, los estudiosos nos ofrecen algunas posibilidades en donde la teoría del apego, que fue desarrollada por Winnicott y Mary Ainsworth, nos permiten encontrar en estas relaciones vinculares escenarios de seguridad, proximidad. Y hablábamos de la importancia que tiene este vínculo, que puede ser seguro o inseguro, y cómo el vínculo seguro a partir de la predictibilidad, la consistencia y la construcción de espacios sociales que puedan ser predecibles ayudan para que las personas puedan ir de alguna manera afrontando esta adversidad.
Y un elemento importante a desarrollar en esta construcción vincular, pues es la resiliencia social. Y entendíamos que la resiliencia social no es algo que con lo que nacemos, no es un equipaje con el que uno nace y puedes tener la fortuna o el infortunio de no tenerlo, sino más bien la resiliencia social derivada del contexto del cuidado de las relaciones nutricias en donde la sensibilidad ha estado presente. Entonces, estos contenidos teóricos nos permitieron entrar a través de diferentes videos y de diferentes lecturas al mundo de el acompañamiento social con estos seres humanos. Muchas gracias nuevamente. Les agradezco a quienes están abriendo cámara. Aquí veo que ya nos están saludando. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotras y estamos muy atentas por acá. Entonces, les cedo la palabra al profesor Omar. Buenas tardes a todas, a todos. Nos da gusto volver a encontrarnos. La verdad es que estábamos nerviosos al inicio de la sesión porque dijimos no sabemos cuántos vayan a regresar después de que los pusimos a leer y les dejamos tarea, pero nos da gusto de que estén por acá. Sobre todo ahora ya en una sesión pues más práctica, ¿no? Un poco en donde puedan ustedes llevar ya a este campo de la aplicación pues los contenidos que ya veíamos, ¿no? Gaby ya les hizo ahorita un pequeño encuadre, ¿no? De algunas cosas que vimos, ¿no? La cuestión del vínculo, del cuidado, la resiliencia, factores internos, factores externos, la resignificación de la historia. Y yo creo que quienes tuvieron ya la oportunidad, espero que sean todos y todas, quienes leyeron su capítulo que les haya sido asignado, pues pudieron ir encontrando estos elementos ya a lo largo de la lectura, pudieron ir identificando qué se puede hacer, ¿no? Cuál es la problemática, a quién hay que atender, ¿no? Desde quizá nuestra propia, desde nuestro propio escenario profesional, ¿no? Desde nuestra propia disciplina, ¿no? Aquí imagino que puede haber de distintas disciplinas, entonces esa es la riqueza que queremos rescatar el día de hoy, ¿no? Las diferentes maneras de ver una misma problemática y que ustedes puedan llevar a este campo de la discusión, de la socialización, de la plática entre colegas, entre compañeros, entre personas que están trabajando en diferentes instituciones y puedan aquí, como lo mencionábamos en la sesión anterior, desde aquí se puedan ir tejiendo incluso redes de apoyo social, ¿no? Redes de apoyo institucional y sobre todo trabajo en equipo. Entonces, para esta sesión, déjenme que cambie la pantallita. Ya durante la sesión anterior hicimos la asignación de los 4 casos. ¿Se acuerdan que asignamos, ¿no? De acuerdo a la sala que les correspondía en la plataforma? Mencionamos que la sala 1 corresponde al mundo de Tina, la sala 2 el chico a quien crearon como perro, en la sala 3 el cuervo y la sala 4 comunidades curativas. ¿Qué es lo que queremos que ustedes ahora dialoguen, platiquen entre ustedes, ¿no? Después de leer ya este capítulo del libro y las narrativas que fue describiendo el doctor Bruce Perry. Primero es que nos pudieran compartir para que todos nos enteremos, porque habrá quien no leyó los otros casos, pero para que como un breve encuadre, que nos puedan describir el caso, ¿no? De manera muy breve, en 1 minuto, minuto y medio, que nos digan de qué se trata, para entonces luego identificar cuál es el sujeto, ¿no? Cuál es el sujeto con el que se puede generar un proceso de intervención, cuál es el sujeto que tiene la problemática y cuál es el contexto en el que se desarrolla esa problemática. Y por último, qué elementos retomar para favorecer los procesos de resiliencia social. Y eso ya lo veíamos durante la sesión anterior, ¿no? Ustedes ya al hacer la lectura pueden ir viendo, mire, podemos trabajar con la mamá, podemos trabajar con la familia, podemos trabajar con redes de apoyo social y entonces a ustedes nos van a ir, vamos a aprender mucho de ustedes y ustedes nos van a enseñar incluso cosas que yo creo que ya hacen en su ejercicio profesional y seguramente que lo hacen muy bien. Entonces, para esta actividad vamos a tener 30 minutitos en los que ustedes puedan platicar, dialogar, ¿no? Con estos 3 ejes de discusión, la descripción del caso y las dos preguntitas. Vamos a estar nosotros pasando a las salas, ¿no? Monitoreando qué es lo que van platicando, en dónde va girando el diálogo, para entonces nosotros ir haciendo algunas observaciones.
Y lo que les vamos a pedir como indicación es que ustedes puedan, una vez que estén dentro de las salas, puedan asignarse 3 roles, ¿no? Se van a necesitar 3 personas que sean voluntarias para que una desarrolle el rol de un moderador, ¿no? El moderador, que es quien va a dar la palabra a todas las personas de la sala, del equipo, ¿no? Porque de repente ya sabemos qué pasa, que alguien se quiere acaparar el micrófono. Entonces necesitamos un moderador que vaya dando la palabra, ¿no? Que le dé voz a todos y todas quienes estén en la sala. Ese es el número 1. El primer rol, el moderador. El segundo rol va a ser un relator, que es quien va a exponer. Quien al final, después de hacer estos 30 minutos de plática, vamos a tener un espacio para que cada equipo pueda exponer lo que platicaron, lo que dialogaron. Y para este momento vamos a tener, creo, me parece que son como 50 minutos, ya lo tenemos previsto. Aproximadamente son unos 7 minutos por equipo, entonces para que vean en esos 7 minutos cómo van a exponerlo, y ese va a ser el rol del relator. Y por último, el rol del secretario o secretaria, que va a ser quien pueda anotar, ¿no? Que pueda llevarle las notas para entonces apoyarse en ese sentido ya en el proceso de la socialización. Entonces, la indicación son los 3 roles: moderador, relator y secretario. 30 minutos y regresamos a esta sala principal para poder socializar. Cada equipo, ¿no? O por equipo se van a tener aproximadamente 7 minutos, ¿no? Les vamos a ir avisando cuando pase este tiempo. Entonces voy a dejar de compartir. No sé si hasta aquí existiera alguna duda antes de mandarnos a salas. Para que... No, ninguna, gracias. Ninguna, ok. Entonces voy a crear sesiones. Muy bien, pues ya vamos regresando. Así es que le voy a dar la palabra al maestro Omar para que dirija la actividad. Adelante, Omar, por favor. Sí, muchas gracias. Pues esperemos que les haya dado oportunidad para poder platicar, dialogar acerca del caso. Ya por ahí nos empezaban a decir que estaba muy interesante la lectura, entonces esperamos que también les haya gustado, les haya sido interesante y sobre todo que les haya hecho mucho sentido también, pues con lo que ustedes van trabajando día a día en sus instituciones, ¿no? Vamos a dar inicio con la socialización. Vamos a iniciar con el equipo número 1, que es el del caso de Tina, el mundo de Tina, que nos puedan ayudar quién quedó como relator, como el expositor, que nos va a compartir lo que pudieron platicar, lo que pudieron dialogar en estos 3 ejes que platicábamos, ¿no? Una breve descripción, el sujeto, el contexto, la problemática y cómo poder favorecer un proceso de resiliencia social en este caso, ¿vale? Sí, me ayudan. ¿Quiénes son los del equipo número 1? Hola, quien quedó de relator es Jada. Ok, Ada. Si quieres. Sí, solo que tengo un problema, no puedo activar mi cámara, se dañó. Entonces, si no hay problema, con mucho gusto, relato así sin la activación de la cámara. No te preocupes, así te escuchamos y tenemos 7 minutos, ¿vale? Para que ahí vayas dosificando bien lo que quieres. El tiempo, ok. Bueno, el caso de Tina, haciendo la descripción del caso, es una niña que llega a atención de salud mental referida de la escuela por presentar conductas de hipersexualidad y además de problemas de lenguaje, problemas para socializar y una agresión a los compañeros. Una vez que obviamente el contexto es hija de una madre sola, tiene otro hermanito, 2 hermanitos pequeños, uno de brazos, y la situación o la condición económica es baja, un estrato bajo por lo que es referida al centro.
El sujeto aquí, si el sujeto de estudio en este caso es específicamente Tina, aunque el hermano menor a ella también presenta, lo menciona, problemas y está en atención con otro especialista. La problemática pues es la parte de la escuela. Aunque la problemática se presenta en la escuela, el origen o lo que detonó fue en casa, ¿no? En casa de una vecina, lo que pudo haber estudiado en lo que se da cuenta después el psiquiatra. El contexto, pues, es que en la escuela presenta problemas que ya mencioné. Sin embargo, dentro ya en la atención, el psiquiatra tiene una situación con ella en este enfrentamiento hombre-mujer que lo hace pensar, ¿no? O que lo hace llevar a tener cierta interés en el caso de Tina, ¿no? A grandes rasgos, la niña tiene contacto con el psiquiatra, el psiquiatra se pone en posición de trabajar con ella, sin embargo la niña le toma la entrepierna, buscando que se baje el cierre de pantalón, ¿no? Esto obviamente habla de la hipersexualidad y que la niña en este caso, la única forma que conoce o que puede convivir con un hombre es a través de la sexualidad. Más adelante explica que el problema se da porque justo la mamá por trabajar, por tener largas jornadas de trabajo, la cuida una vecina y el hijo de la vecina es quien abusa sexualmente de Tina y de su hermanito, que el chico no había sido mencionado, fue en repetidas ocasiones, el chico no fue, ahora sí que llevado a prisión, sino fue únicamente, recibió atención médica, ¿no? Atención mental. Ese fue el contexto. ¿Qué elementos retomamos nosotros para favorecer la resiliencia? Aquí mencionábamos que era muy interesante porque nosotros como profesionales de salud mental o social siempre tenemos como una estructura muy definida para el entrar en contacto con el usuario. Obviamente aquí el psiquiatra se ve rebasado porque nunca esperó esta reacción de la niña en este contexto, ¿no? Cuando este psiquiatra empieza a buscar supervisión, hubo elementos que nos parecieron muy interesantes, como dedícale más tiempo a conocerla, a ella como persona, no a los síntomas, no por lo que te refieren, sino a ella. ¿Qué hace? ¿No? Conocerla como persona y no como alguien que solo reacciona o tiene conductas que tiene que modificar, ¿no? A nosotros se nos hizo que esa es un buen elemento para resiliencia, no etiquetar, sino conocer a la persona, aunque hay un manual de diagnóstico, pues no todos son iguales, ¿no? Algo importante que también nosotros identificamos que se nos hace muy interesante es identificar el futuro como algo que puede cambiarse, que no es una condición, que no es una sentencia de vida, que esta parte de estructurar, ¿no? Aunque sí menciona mucho que el cerebro, la mente tiene un papel importante y fundamental. Sin embargo, si se logra estructurar como no una sentencia de vida, de no, si ya te abusaron, no vas a ser abusada toda la vida, como pasarlas a un contexto de que no es una sentencia de vida, puede haber importantes cambios en lo que sigue de la vida. Así como el modelar, porque algo que hizo muy importante el psiquiatra fue, le empezó a modelar, ¿no? Efectivamente no le pudo modelar todo, al final lo dice, no logró modelarle todo, pero sí las partes importantes como aprende el modelamiento de conductas y acciones, ¿no? Que habla acerca de que a veces son explícitas y a veces es por modelamiento, lo que te ven hacer o lo que puedes decirle, claramente eso se nos hacen elementos de resiliencia bien importantes. Algo importante también que nos llamó mucho la atención en la lectura es que el psiquiatra tuvo un momento en donde las ve cerca de la clínica esperando el camión y estaba
el no involucrarse con sus pacientes, pero este acto humanitario de hacía mucho frío y el camión no pasaba, cosa que los lleva a casa. Ahí había una situación de si se involucra o no. Yo no lo veo como involucrarse porque logra el psiquiatra también ahí sacar elementos importantes del contexto donde Tina se desarrolla, logra darse cuenta precisamente que no había resistencia, porque llegaba tarde a la terapia en algún tiempo, no había resistencia a la terapia, sino era cuestión de distancia, y también logra ver a Tina en un contexto familiar que sale del contexto del consultorio. Esas serían nuestras aportaciones en este caso. Muchas gracias, Jada. La verdad, te agradezco mucho el tiempo. Fueron 6 minutos con 30 segundos, entonces espero que todos los equipos nos puedan ayudar a respetar esos tiempos para que todos tengamos esa oportunidad de dialogar y de expresar eso que platicaron. Resaltas varios aspectos importantes, ¿no? Me queda grabado mucho lo que mencionabas de las no etiquetas, ¿no? De lo que nosotros hemos llamado también a partir de la recuperación teórica, del enfoque basado en fortalezas, ¿no? La importancia del modelaje, ¿no? Del repetir ciertas pautas de interacción, ciertas conductas prácticas. Y algo importante que mencionabas al último, esto que describía el doctor Perry, ¿no? Cuando del no involucrarse, y que ya retomábamos la sesión anterior sobre la supuesta objetividad, ¿no? Como siempre en cualquier proceso de intervención, pues nosotros como profesionales, nosotras como profesionales, también estamos en juego y ponemos nuestro cuerpo y nuestra vida en juego en ese momento. Entonces, Gaby, no sé si quieres hacer alguna retroalimentación. Sí, pues yo insisto, ¿no? En que pues son ustedes las que nos enseñan a nosotras y muchas gracias por esa oportunidad. Solamente daré algunas resonancias a partir de lo que han expuesto. Decir primero que desde la teoría del apego hay un elemento muy importante que tiene que ver con la intersubjetividad secundaria y la mentalización. Y eso, que suena muy espumoso, no es otra cosa que cuando las mamás tienen al bebé y el bebé señala en el carrusel que tiene arriba de su cuna al caballito o al borreguito y la mamá le dice, sí, ya viste, eso es un caballo, eso es un borrego. Ese proceso de intersubjetividad secundaria que se da en la teoría desde la teoría del apego, que nos lo explica la teoría del apego, es lo que usualmente llamamos como traducir el mundo. El mundo adulto traduce el mundo a las niñas y los niños. Y cuando estos niños han vivido condiciones de violencia, los agentes externos nos volvemos esos agentes que necesitamos ser ese estómago emocional, y yo estoy segura que las que son acá psicólogas o psicólogos me entienden muy bien de lo que trato de decir, y si acaso digo algo impreciso, por favor señálenmelo. Entonces, ¿cómo nosotros le prestamos la mente? Somos ese estómago emocional para poder digerir la emoción, y prestamos la mente para las personas con las que trabajamos, y de esa manera acompañamos y podemos modelar aprendizajes que quizá no se pudieron obtener en la relación vincular primaria, ¿no? Entonces, de ahí que Perry nos explica de una manera muy fácil cómo, ¿no? Y lo pongo entrecomillado, cómo se pueden generar estos procesos. Me gusta mucho cuando hablan de la singularidad. Uno de los elementos que nosotros hemos discutido en el proyecto es singularizar los casos. Si bien es cierto que hay ciertos comportamientos esperados, características en el abuso sexual, cada caso amerita ser estudiado de una manera muy artesanal. Y por eso digo yo, ¿no?, que cuando trabajamos con el sujeto caso familia, tenemos que entrar desde algo que se llama la posición del no saber. Y eso significa no que voy a entrar sin conocimiento, porque si no, ¿cuál sería mi rol profesional?, sino tratando de comprender qué pasa en el mundo íntimo de ese ser humano. Y finalmente, ¿no?, creo que este elemento también que hemos discutido mucho, que tiene que ver con la objetividad de la intervención y la supuesta eficacia que esto puede tener, como hay una propuesta desde la antropología social que es la reflexividad.
Rosana Guber, antropóloga y trabajadora social, ha plasmado que a partir de la reflexividad podemos ir digiriendo como estos elementos. ¿Y qué trata de decir con esto Rosana Guber? Que lo que tenemos que hacer no es invisibilizar esa emoción que se despierta a partir del contacto. Si yo en este momento les dijera, díganos cómo se sintieron frente al caso de Tina, quienes lo leyeron, y eso que era platicadito nomás de la lectura, estoy segura que más de uno me expresaría indignación, coraje, dolor. Y hablábamos la sesión anterior de la neurona espejo y de cómo el proceso empático es imposible no tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotras nos vamos cachando en estos elementos? ¿Y qué emociones me emergen a partir de este contacto? Y creo que Perry es muy generoso compartiéndonos su propia experiencia cuando nos dice, yo de principio, cuando me formé como médico psiquiatra, me dijeron, no te involucres, no seas cercano, y era una tensión constante. Entonces yo acá lo que digo es, me sintonizo con la propuesta de Perry y creo que lo importante no es invisibilizar lo que sentimos o silenciarlo, sino más bien llevarlo al plano de la conciencia, y esos elementos de relación nos van a permitir entonces poder entrar a estos procesos de acompañamiento con mayor sensibilidad. Muchas gracias al equipo. No sé, Omar, si pudiéramos tal vez dar, como nos quedan unos 3 minutitos, creo que vamos bien en tiempo, si alguien del equipo que hubiera participado quisiera compartir algo que no se hubiera dicho y que les pareciera importante decir. Si levantan su mano, abren su micrófono. Parece que no tenemos a nadie más. Mónica. Sí, estuve también en el equipo, coincido en toda la información que nos hizo favor de transmitir esta Jada. Nada más me gustaría como añadir un poquito más en que a veces sí es un gran riesgo atreverse a ir más allá de lo profesional, pero en algunas o en muchas ocasiones ese riesgo conlleva a resultados extraordinarios, porque de alguna otra manera el psiquiatra no hubiera podido darse cuenta también del ambiente familiar o de las circunstancias. Digo, se expuso porque ni siquiera conocía la zona y todo esto, pero finalmente también pudo conocer otro punto de vista de Tina, tanto dentro de el apoyo a su mamá, como cómo ella se relacionaba fuera del consultorio. Gracias. Sí, solo no me quiero quedar, Moni, con esto que quiero expresarles, que por supuesto la invitación no es a que hagamos cosas que estén fuera de nuestra competencia, porque además sabemos precisamente que muchas veces estamos incluso trabajando con población que está vinculada con carpetas de investigación, entonces no es como que se me ocurrió y entonces voy y hago la visita, pero que de los recursos que sí tengo, ¿no? A nivel multidisciplinar, que sí podemos discutir y que sí se puede hacer, ¿no? Y entonces partir de eso, de lo que sí podemos hacer y potenciarlo, poder generar, dice Nelia Tello, que la intervención tiene un ingrediente fundamental que es la creatividad. Y entonces, ¿cómo desde un lugar de creatividad puedo generar estas condiciones? Y algo que no dije, y a propósito de tu intervención me das el pretexto para hacerlo, cuando hablamos del elemento contextual, les hemos pedido que identifiquen el caso, la problemática y el contexto. Y esto es con fundamento en la metodología de Nelia Tello, trabajadora social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que plantea que para la construcción del objeto de intervención tenemos que partir de estos 3 pilares: el sujeto, el problema y el contexto. Y cuando hablamos de contexto, no nada más nos referimos al más inmediato. Esto es importante que lo consideren. Cuando hablamos del contexto, hablamos incluso del modelo económico, de las condiciones comunitarias, de cuál es el contextualmente e históricamente cómo se da. Y en el caso de Tina, por ejemplo, en Estados Unidos, para quienes no lo sepan, en Estados Unidos no se brinda una asistencia a las niñas y los niños por parte del Estado como lo hacemos aquí. En realidad el Estado subroga la atención y entonces es a través de diferentes agencias. Para quienes hayan visto, y si no lo han visto, vean el documental El caso de Gabriel, que está alojado en Netflix, que documenta, ¿no?, cómo el papel que tienen los profesionales, las agencias, está privatizado el cuidado. Estados Unidos es uno de los 2 países en el mundo que no está adherido a la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces por eso podemos mirar
cómo hay experiencias como los niños que fueron enjaulados en el fenómeno migratorio. Ustedes recordarán hace muy poquito, ¿no? Hace como 2 años cuando se dieron las caravanas centroamericanas, cómo a las niñas, los niños los tenían enjaulados, ¿no? Y aunque había un señalamiento por parte de la comunidad internacional, pues no hubo una política que los sacara, y además ahora es un enorme problema porque estos niños quedaron en condición de orfandad, no saben dónde están las familias, ¿no? Entonces, ese contexto es en el que está Perry. Un contexto en donde el cuidado está privatizado, en donde los equipos profesionales no tienen esta oportunidad, que me parece es una gran riqueza en México y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ya con esto me callo. Adelante, Omar. Y aquí nos podemos ir con las anécdotas y las reflexiones todo el día. Solamente algo que mencionaba, por ejemplo, Mónica, y que me hizo recordar a un aliado del proyecto, que es el licenciado Raúl Coca, que nos dice, él trabaja con niñas, niños en situación de calle, y él nos decía, cuando tú tienes el vínculo con ese niño o esa niña, prácticamente lo tienes todo. Porque cuando nosotros queremos forzar a que el niño haga, que el niño casi obligándolo, no logramos nada. Pero cuando tenemos un vínculo con ese niño, cuando logramos que haya confianza, que haya seguridad en nosotros, con la institución, entonces es cuando podemos hacer cosas, es cuando podemos detonar la transformación de su trayectoria, tanto singular como familiar. Entonces creo que es algo que vamos a ver a lo largo de los casos, la importancia, y lo vimos en la parte teórica, ¿no? En la primera sesión, la importancia del vínculo. Entonces nos vamos con el segundo equipo, de igual manera, quien es la persona relatora, y tenemos 7 minutitos. A ver, equipo número 2, estaba Antonia. Hola, soy yo. Bueno, mi compañera Carmen y yo, porque yo me equivoqué y leí otra lectura que justamente explica todo lo que la doctora Gabriela acaba de decir. Yo leí la de Hambre de afecto, y justo ahí describe como todos esos procesos neurológicos y neuronales que tenemos desde bebés, ¿no? Y cómo es de suma importancia el apego a la madre, y justo, ¿no? Otra vez, ¿no? Del contexto que vive la madre, que la hace no tener ese apego, ¿no? Pero es por este modelo que implementaba en los 80s Estados Unidos acerca de que no se puede generar ningún vínculo con ningún niño o niña, ¿no? Entonces, justo el no generar es lo que provocó y desencadenó una problemática con la hija, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Como una problemática social se vuelve individual, ¿no? Y de ahí que bueno, la intervención de muchos profesionales que no le hallaban, ¿no? Y justo tuvieron que ver el texto en el que la madre, ni siquiera la hija, ¿no? La madre vivió para poder entender el porqué de lo que estaba viviendo la hija. Pero bueno, a mí me tocó, bueno, con mis compañeras, la lectura de Como perro. El niño educado como perro. Ajá. Sí. Bueno, en esta nosotros lo que vimos, el sujeto, Justin, es un niño, la problemática es un niño que no tiene comunicación, es un niño que no tiene ningún apego, es un niño que se maneja solo con sonidos, no camina, no hace nada que esté dentro de su edad. Y es un niño, el contexto, desde el hospital, el doctor ve que está dentro de una como jaula, sin techo, por supuesto, pero que tiene barrotes y que tiene fierro y esta cosa. Pero el contexto empieza antes, cuando la mamá lo abandona y la abuela se hace responsable de él. Entonces la abuela va trabajando con él y poco a poco va saliendo, pero la abuela se muere. Entonces, el contexto sigue en que la pareja de la abuela se queda con el niño y esta persona se dedica a cuidar o a tener perros. Entonces, él decide, sin que lo juzguemos, cuál sería el camino para estar educando al niño. Y lo tiene en jaula y le da de comer igual que a los perros, y el niño hace gruñidos, no habla, hace ruidos y llora mucho. Y cuando ya, ese sería el contexto como general, ¿no? Cuando ya, ¿cuál es el contexto ya en el hospital? En el hospital el niño es un niño que no habla,
que no te mira, pero que sí grita y que sí avienta cosas. No hay una comunicación por ningún lado. Y aquí lo que nos dice el doctor es que tenemos que acercarnos y ver y estudiar muy bien el contexto para saber de qué se trata y por dónde podemos llegar. Porque antes que juzgar a Arthur, creo que se llama el señor, Arthur, de que lo hizo mal, no. Hay que ver cómo lo hizo, lo que pudo hacer. Para que entonces, porque él tiene que buscar el acercamiento con el niño. Y el doctor sabe que el acercamiento tiene que tener diferentes elementos que le permitan que ese acercamiento sea asertivo. ¿Sí? Y entonces, bueno, no, el tono de voz, sus movimientos del doctor, el que se quita la bata, el que poco a poco van transcurriendo los días, como poco a poco se va sentando y acercando junto a él hasta que él logra cierto contacto con el niño. A veces porque lo mira y luego lo deja de mirar. Entonces, él te va narrando todos estos elementos que él va acercando para ver cómo puede socializar en la primeritita etapa. Pero también nos dice el doctor que el niño tiene una parte importante, memoria del trabajo que hizo la abuela con él. Y de ahí nos vamos a pescar. Ay, sí, me dio emoción. Y de ahí se va a pescar el doctor porque ese trato que le dio la abuela fue un trato sano y adecuado. Entonces de ahí se van. Él habla mucho de lo neurosecuencial, que es la técnica que ellos van a estar usando con este chico. Y entonces se maneja a los acercamientos lentos, ver cuál es el contexto que ahora tiene el niño, se arma de un equipo multidisciplinario, pero lo primero que él tiene que ver es cómo se va a acercar al niño. Entonces, ya con la voz y con todo, llega un momento en que el niño no come, avienta las cosas, está todo manchado, está sucio. Entonces, él se acerca con comida y primero no se la va a comer, a ver qué rico está. No usa eso. Él come, él lo tiene ahí, él sabe que el niño tiene hambre, porque ya estudió todo lo que está rodeando al niño. Entonces, llega un momento en que él le acerca un pedazo, no se lo da directo de toma en tu manita, no, lo acerca y deja que el niño vaya, se acerque y lo tome. Esto me recordó mucho cuando tú tienes un cachorro, que es un perro. Tiene miedo de acercarte a ti cuando te lo llevan, cuando tú te quedas con él y lo separan de la madre. Esas son las reacciones que tiene ese perrito, ¿no? De que tiene miedo contigo, está tembloroso y chilla toda la noche y cosas así. Bueno, ya que ves al sujeto socialmente, psicológicamente, entonces vas a buscar la empatía con él. Esto es lo más importante, que tú creas en lo que vas a ir haciendo y se hace del equipo multidisciplinario para un manejo oportuno y temprano arrancándose o desde lo que la abuela dejó. Hay que hacer unas adecuaciones para que se haga este seguimiento y ese vínculo que tiene que hacer con el niño se dé. Entonces, poco a poco empieza a acercarse a tocar para que el niño vaya tocando también, para que el niño se deje tocar, para que el niño lo pueda mirar, para que el niño haga una conexión con él, no verbal como la que tenemos los demás, sino para que el niño vaya enfocándose a esa persona que sabe o que yo intuyo no me va a lastimar. Lo que va a hacer es quiere algo conmigo, ¿no? Entonces, ahí esta educación que va recibiendo, no pierde tiempo el doctor en estar juzgando, sino toma todos los elementos que tiene para que esto se enfoque realmente. Llega a tener el contacto visual, llega a tener el contacto físico. Él nos explica ahí cómo cuando los padres no tienen el contacto físico adecuado, los niños tienen más temores, son agresivos, son poco comunicativos, y entonces él hace esa referencia a que eso le ha pasado a este chico. Pasa el tiempo y toma clases, le dan clases para que tenga un mejor ritmo, le dan clases de música, él va haciendo una intervención completa, porque no podemos ver al sujeto desde un solo punto. Tenemos que ver su todo para que realmente podamos sacarlo adelante, sobre todo estos casos tan difíciles. Después de hacer toda esta composición, llega un momento en que el niño empieza a reaccionar y empieza a salir adelante y él se da cuenta y lo dice. Es que lo que no le habían dado, por eso no lo sabía hacer, porque nunca se lo habían dado. Y ahorita que ya lo está absorbiendo, entonces rápidamente va acelerando el desarrollo del niño.
Pero llega un momento en que el niño se va a otra ciudad, ya lo adoptan y se va a otra ciudad. Él habla y dice, en ese hospital al que va a estar no hay todos los elementos que tenemos ahí, aquí. Pero sin embargo, él al mandar todas sus notas tiene la seguridad de que algo mejor va a seguir creciendo en el niño. Habla muy emocionado de cuando el niño manda una foto y ya le manda un recado dándole las gracias. Da una emoción porque tú dices, caramba, ¿cómo podemos a veces, sin querer, sumir en un hoyo tan profundo a un niño? Que se salvó, pero hay muchos que no pueden salvar, que nunca los vemos, ¿no? Y que cuando te das cuenta ya son una gente agresiva, que es delincuente o que hace otras cosas que lastiman a la gente, pero porque él está muy lastimado. Y él habla mucho de esto, ¿no? De cómo tenemos que tener ese contacto, no de carrera, que te des cuenta que todo lleva su proceso y que tú no puedes alterar el proceso. Una vez que el proceso va cuajando, el niño va saliendo adelante, pero no te puedes dar con una historia clínica de media hora y a ver qué más y qué malos son y qué más daño le hicieron. No, lo tienes que tomar con calma y pensar muy bien qué estrategia es la que vas a usar y que te des cuenta qué tiene cada persona, que somos únicos, qué es lo que te da miedo que no te van a hacer para que te puedas acercar a él, qué es lo que le gustaría o cómo va probando el doctor primero las partes básicas. Le voy a hablar tranquilamente, me voy a sentar, no le voy a hablar, me voy a quitar la bata porque a lo mejor él no concuerda con las batas de los médicos, no le voy a decir que coma, voy a poner las cosas. Entonces es una delicia leerlo, cómo él va haciendo este camino, va tejiendo ese puente que lo va a llevar a cruzar en la vida del niño y con eso va a salir adelante. Me encantó, esto fue lo que nosotros vimos, que tiene que ser adecuado al seguimiento y al vínculo que tú vas haciendo con tu paciente. A mí me encantó el de y a todas mis compañeras nos encantó. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Ya hasta me antojaste volver a leer el capítulo, la verdad. Sí, ¿verdad que sí? Ya hasta sí. Volver a leerlo. Creo que, y algo a manera de provocación incluso, ¿no? Para quien no dejamos este capítulo, pero yo creo que les interesó y les invito a que lo lean. El libro es hermoso. Hay un capítulo que se llama El corazón más frío, que es de León, el caso de León. Y yo les comparto que mi tesis, ¿no? Mi tema de investigación es de niños en el crimen organizado. Entonces este caso para mí es así muy, muy significativo y me lleva mucho a la reflexión. Y justo una diferencia que había entre Justin y León, que era el del niño del corazón más frío, tenía que ver con esos primeros, el primer contacto físico, el primer cuidado que tuvo con la abuela. Y eso fue lo que pudo rescatar a Justin de la situación en la que se encontraba. Sí, claro, sí. Mencionaba esta parte, Carmen, del contacto físico y del cuidado. Y ahí es donde está la importancia. Ahí es donde podemos nosotros trabajar, primero como familia, como tíos, como padres, como cuidadores y también como profesionales, como profesionistas, ¿no? Entonces, Gaby, no sé si quieres hacer alguna retroalimentación. Sí, gracias al equipo. Haré algunas precisiones nada más de carácter teórico porque, bueno, pues no me quito el papel de maestra, ¿verdad? Entonces, algunas precisiones nada más. En esta narrativa que Carmen nos ofrecía, pensar que desde la teoría del apego sí hay una construcción de apego, aunque este es de tipo inseguro, ¿no? Recordemos que el apego es imposible, dice la teoría de la comunicación humana, ¿no? El primer axioma de la teoría de la comunicación humana de Vaslavi dice que es imposible no comunicarse. Incluso en la virtualidad, ¿no? Cuando me atrevo a abrir cámara o cuando silencio el micrófono o cuando levanto la mano, estoy comunicando aunque no esté verbalizando. Entonces, así como es imposible no comunicarnos, los estudiosos del apego nos dicen que es imposible no vincularnos. Siempre nos vinculamos. Depende el estilo de afrontamiento que ese apego genere, que puede ser de tipo seguro o inseguro. Entonces, en este caso de Justin, estamos frente a un tipo de apego inseguro que puede ser evitativo, que puede ser ansioso, que puede ser ambivalente. Habría que entrar como más profundo para tratar de identificar el estilo de apego.
Decir que para Gisela Untoglich, el padecer no debe ser visto como algo que es individual. Es decir, las condiciones de malestar y del padecer son también de carácter social. Y ahí les va el comercial. Justo en la mañana estuvimos en un programa en Radio Educación hablando de salud mental y adolescencias. Ahorita les vamos a dejar por acá la referencia. Y estuvimos hablando mucho del carácter social de la salud mental, que usualmente se coloca como un escenario de la psiquiatría o de la psicología, y entenderla como un campo en donde los seres humanos requerimos un desarrollo biopsicosociocultural para tener salud mental. Eso nos amplía el espectro. Y con relación a finalmente la teoría del apego y los elementos de predictibilidad y consistencia que pueden derivar justo en este escenario de seguridad del que hablábamos la sesión anterior. Y quiero decirles que Omar decía la sesión anterior que me gusta mucho utilizar la analogía, ¿no? La metáfora del libro del Principito. Para quienes han leído el Principito y quienes no, por favor, no pueden seguir viviendo sin haber leído el Principito. Cuando el Principito se encuentra con el zorro, y entonces le dice el zorro, ¿no? Vamos a establecer tú y yo una relación, domestícame. ¿Y qué significa domesticar? Crear vínculos. ¿Y eso cómo se hace? Y entonces él le dice, tú vas a venir todas las tardes y yo, de principio, tú no vas a ser importante para mí, pero conforme vaya pasando nuestra relación, yo ya te estaré esperando. Te estaré esperando y pensar en tus rizos, y cuando vea el trigo, pensar en tu cabello. La importancia de la predictibilidad, ¿no? Y la importancia, por eso quienes digan que a mí me gusta que el mundo me sorprenda, no, el cerebro necesita saber qué va a pasar mañana, y por eso para todas es importante, y por eso la pandemia nos dejó tan descompuestas a nivel emocional y desde la salud mental, porque estuvimos 2 años con un estrés permanente de no sabemos en qué momento el contagio está allá afuera. Entonces, solamente quería decir eso y un poco compartirles a ustedes. Ya no hablo yo tanto de proceso empático, ¿no? Sino más bien en procesos de sintonía. Entiendo que la empatía ha sido algo que, si bien está cableado al cerebro, nos han enseñado en las diferentes disciplinas a hacer. Tenemos que ser empáticos. Creo que es difícil, ¿no? Cuando no hemos vivido estas terribles violencias, lo que sí podemos es generar sintonías. Y en ese sentido humano, encontrar condiciones de intersección. Hasta aquí me quedo, Omar. Adelante. Muchas gracias, y gracias al equipo también por sus contribuciones. Sí, muchas gracias a todo el equipo número 2. Nos vamos con el equipo número 3. Igual hacemos el mismo ejercicio. ¿Quién sería la persona relatora? Y tendríamos 7 minutitos para compartir. No les dimos tiempo al 2 para irnos más ágiles, pero por favor vayan anotando, y al final sí nos vamos a dar un espacio para que abran micrófono quienes deseen hacerlo. El 3, por favor. Estaba ahí en el equipo 3, está Brenda, Catalina, Francisco, Nora, Marian. ¿Quién quedó como relatora? Relator. Sí, nuestra relatora es Catalina. Cata, ¿andas por ahí? Cata. Yo creo que a lo mejor anda ocupadito en algo que le haya salido. No sé si alguien más del equipo quiera empezar en lo que Cata se incorpora. Te escuchamos. Ya nos chismearon que fuiste la relatora del tercer equipo. Entonces, si quieres comenzar con lo que dialogaron, y tendríamos 7 minutitos. Ok. Lo que dialogamos fue muy sencillo, muy simple. Yo hice un resumen sobre la lectura del cuervo. El por qué se llama El Cuervo, por qué esta historia tan difícil para todos, sobre todo porque decimos, siempre vamos a ser señalados por la sociedad, número 1. 2, siempre vamos a tener la culpa de todo, aunque no sea cierto. Y 3, tú fuiste la culpable. Y mi lema es siempre, primero yo, después yo y al último yo. Empezamos con una chica de 17 años donde es violada por su padrastro. Eso para mí es súper difícil, donde ella nunca dijo nada, desde los 9 años hasta los 17, donde ella ya no soporta esa situación y se lo confiesa a una persona extraña, la cual viene en su ayuda junto con su mamá, que se llama Gili. Es un difícil caso porque ella lo expresa de esa manera.
¿sí? Decimos a veces, estás enferma y yo no te veo. La enfermedad no es simplemente un resfriado, una diarrea, es más que eso, ¿no? Es un dolor y tristeza internos, donde nosotros luchamos día a día con el señalamiento de la sociedad, ¿no? Y así lo hizo Amber, de 17 años. Por eso ella misma se tatúa en su brazo un cuervo, porque ella pide ayuda, ella pide auxilio a las demás personas sin ser juzgada, ¿no? Y eso para mí pues es muy doloroso. La vulnerabilidad en las personas son difícil. Nuestro cerebro es fantástico, pero también traicionero. Porque si nos dicen, ¿estás fea? Sí me lo creo. Ah, no, pero estás bonita. No, también me lo creo. Pero tú tuviste la culpa. Y aunque no hayas tenido la culpa, reitero, te hacen sentir culpable. Y no sabes cómo salir de esa situación. Y si se lo cuento, y si le digo y no me cree, como pasó desde los 9 hasta los 17 años, donde su mamá entró en una desesperación tremenda cuando su hija cayó en un baño de la escuela inconsciente debido a ese trauma que ella traía, sin poder sacarlo, sin poder decirlo. Por eso dice, me convertiré en un cuervo que con sus maneras de gritar, ese animal negro, me van a ayudar, ¿no? Y es ahí donde nos damos cuenta, y reitero, es primero yo, después yo y al último yo. Así de fácil. Gracias, Cata. ¿Alguien más del equipo que pudiera comentarnos lo que platicaron, por ejemplo, de cómo favorecer este proceso de resiliencia, ¿no? A partir de lo que identificaron en el caso, ya Cata nos relató, ¿no? Del caso de la chica, y cómo tenía estos episodios donde se lograba disociar de la realidad y que eso le permitió sobrevivir, y fue una manera de afrontar esa situación que él venía arrastrando a través de los años. Pero ¿cuáles fueron los elementos que ustedes pudieron identificar que pudieran favorecer este proceso de resiliencia? A mí me gustaría que hablara Nora, que estuvo con nosotros en el equipo, o Brenda también, que estuvo con nosotros en el equipo, no sé si a Nora o Mónica, ¿no? Para que dieran su opinión. Anímense, compártanos qué fue lo que conversaron y nos ayudan a hacerles algunas devoluciones. No es examen, aunque aquí la maestra haga sus correcciones, no es examen, es poder compartir aquello que pudimos platicar, ¿no? Incluso decir, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, a mí me parece que las cosas no son así. También se vale, ¿no? También se vale no estar de acuerdo en lo que se platica o en la lectura. O a lo mejor están horrorizadas con lo que leyeron, ¿no? Y están pues muy lastimadas también, ¿no? Decíamos la sesión anterior, ¿no? Que pensar el caso es intervenir el caso. Una de las cosas que hemos visto en la parte operativa, tanto yo en mi experiencia como trabajadora social, pero también en el acompañamiento de colegas y equipos multidisciplinares, que a veces creemos que intervenir es igual a accionar, ¿no? O sea, es ir a hacer la visita domiciliaria, la entrevista, hacer la valoración psicológica, y poco tiempo se nos da para prestar la mente a los casos y poder encontrar formas diferentes de construir. Y a veces llegamos al equipo multidisciplinario y entonces la psicóloga hace un planteamiento, el abogado el otro, la trabajadora social, pero en realidad poco tiempo nos damos para tratar de entrar al mundo íntimo y poder reflexionar. Y la invitación para este ejercicio era justamente esa, ¿no? Poder invitar y poder desplegar estos pensamientos. Y una de las cosas que Catalina planteaba, que me parece muy valiosa y me gustaría rescatarla en esta devolución, es el tema de cómo existimos a partir de los otros y las otras. Esos procesos de subjetivación. Eso Michel Foucault, que es un sociólogo posmoderno, bueno, en realidad era... No saben decir exactamente porque era psicólogo, sociólogo. Michel Foucault, estudioso de las ciencias sociales, establecía que los procesos de subjetivación tienen que ver con cómo existo a partir de la mirada de los otros y las otras.
Por eso es importante, ¿no? Cuando nosotros modelamos, y yo digo siempre a mis estudiantes, si tú, ¿no? Piensas que la mamá, esto que voy a decir, pasa en otro planeta, ¿no? Es que la mamá ya nos vino a dejar al niño a la casa hogar y ya se va a ir muy contenta, dicen las personas, a tener más hijos para traérnoslos. Y entonces cuando las y los profesionales tenemos este pensamiento, nuestro cerebro habla. Y cuando recibimos a estas usuarias, a estas consultantes, a estas pacientes, como ustedes les llamen, hay ya una idea preconcebida de lo que creemos que esa persona va a hacer o va a dejar de hacer. Ya vino a abandonar a su abuelo y entonces ahora se va a desentender y nosotros vamos a tener que pagarle y vamos a tener que llevarlo al médico. Pero ¿qué tal que somos más generosas y podemos pensar desde otros que sí, la experiencia acumulada nos da ciertos elementos, pero decíamos en el caso anterior, entrar desde esa posición del no saber. Entonces creo que estos elementos y el cuervo es quizá de las historias más crudas que tiene el libro, porque nos lleva además a un mundo en donde es profundamente doloroso. El abuso sexual atraviesa la mente, el cuerpo y se queda tatuado en el cuerpo. Entonces, Omar, si nos vamos a la siguiente, ¿te parece? Y ya, si el equipo se anima para seguir compartiendo, lo hacemos al final. Y si nos vamos ahora, bueno, agradecerles al equipo también por lo que pudieron platicar, a Cata por exponerlos. Y nos vamos con el equipo número 4, igual el mismo ejercicio, que nos digan quién es la persona relatora y tener 7 minutitos en donde nos puedan compartir sobre estos ejes de discusión que planteábamos, ¿no? Manera de provocación, pero ustedes pueden platicarnos también lo que haya pasado por su mente. ¿Quiénes son del equipo 4? ¿Quién quedó como relatora? Miren que ahí eran un montón, ¿eh? Ahí fueron varios. Ahí había varias personas que leyeron ese caso. Bueno, pues nosotros estuvimos trabajando el tema número 4, que son comunidades curativas. Realmente creo que fue muy interesante esta lectura, dado que nos lleva a la comunidad de crianza de un individuo, de un ser humano, y nos dice que la crianza pues es colectiva. Aquí Laura, ¿verdad? Es cuidada por otra mujer que no es la mamá, un tiempo después de su nacimiento. O sea, no es la madre biológica la que cuida de Laura, y eso genera muchos problemas emocionales en ella. Nos relata de que por ahí había problemas con la alimentación, que estaba muy involucrada esta parte de la asimilación de los alimentos, el proceso digestivo. Y bueno, creo que es muy claro cómo esa asimilación de vida y esa asimilación de vivencias estaba de alguna manera somatizada en esa parte, ¿no? Como ella era muy delgada, como tenía anorexia, y bueno, lo que da a pensar es que no había recibido la nutrición, ¿verdad? O el alimento emocional que de alguna manera había conducido al trauma. Porque lo que sucede aquí es un verdadero trauma espantoso que le hace vivir una vida terrible. Entonces, es aquí donde retomamos que no solamente los progenitores, sino también quien realiza las labores de crianza, la sociedad, la educación informal, que podría ser la familia, y la sociedad formal, que también pudiera ser la comunidad o la escuela. Y esto genera una problemática que definimos como trauma. También estuvimos, de alguna manera, hablando acerca de la repetición de los modelos de crianza, porque si de alguna manera desde la cuna y desde el inicio de la vida ya venimos con esta serie de adversidades, yo se los dije en el grupo, una amiga por ahí que es eminente psicóloga y bueno, es una persona mayor ahora, me comentaba en una ocasión, somos historias de repetición, para bien o para mal. Y de alguna manera, bueno, pues sabemos que la comunidad y la familia es la principal también red de apoyo para poder salir de todas estas adversidades. Quiero recurrir, si ustedes me lo permiten, a un poco del conocimiento que nos da la psicología educativa y, ¿verdad?, la psicología social,
en relación al andamiaje, al modelamiento y al moldeamiento de una persona. Les decía yo a los compañeros, es como hacer un pastel en donde tenemos el molde, ¿verdad? En donde vamos a poner todos nuestros ingredientes. Y ese molde no es más que el papá y la mamá. Biológicos o no biológicos. Porque también hay familias uniparentales, porque también hay familias en donde las labores de crianza no los están llevando los padres. Los está llevando la abuela, el abuelo, el tío y la tía. Decía por ahí una frase hace tiempo, me acuerdo, que hay ejércitos de niños huérfanos con padres vivos. Entonces, creo que aquí checa muy bien este contexto, ¿verdad? Y esta frase, porque nos quedaríamos a pensar qué está sucediendo. Entonces, el modelo es el molde, mamá y papá. Y todos los ingredientes de cómo vamos a hacer el pastel o esa repostería, sería la harina, sería el azúcar, sería todo lo que vamos a vaciar, todo lo que vamos a esculpir, todo lo que vamos a formar en ese nuevo individuo. Entonces, a partir de este criterio, estamos formando a un nuevo ser. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Algo de lo que me llegó mucho, que hablabas ayer, doctora Gabriela, era de desmontar los comportamientos hostiles, lo anoté. Y suena maravilloso, maravilloso. Inclusive lo que decías, que a veces no importa tanto lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Me dejaste una huella profunda, doctora. Y bueno, yo creo que aquí valdría la pena compartir la credibilidad que pudiera tener la terapia. Si hablamos de resiliencia, también tendríamos que hablar de modelos terapéuticos, ¿verdad? Para reestructurar y para desmontar esos problemas. Yo creo que ir al psicólogo no es que te diga el psicólogo o el especialista qué tienes que hacer. Yo lo vería desde un momento de oscuridad tremenda en una cueva, y lo que hace realmente el terapeuta es encender su lámpara para que tú veas la realidad y decidas continuar y decidas tomar un camino. Eso para mí sería una buena parte de la resiliencia también, de cómo confrontar, de cómo llevar a cabo posibilidades de solución. Creo que estas lecturas son muy interesantes, pero también son muy fuertes, porque de alguna manera nos van confrontando como personas y como seres humanos. Me recordó por ahí un libro, quizás lo conozcan, de José Luis Canales, un psicólogo mexicano, en donde el título del libro se llama Padres Tóxicos, editado por Paidós. Y es un libro de quien lee el primer y segundo capítulo, creo que es la aduana literaria para poder entender todo lo que viene. Son muy fuertes esos dos capítulos y de alguna manera nos van llevando a la par de pues podría hacerlo de alguna manera de comparación con la lectura que nos dejaste, Gabriela, en donde, bueno, todo eso se suma al conocimiento, pero principalmente a desencadenar un sentido muy reflexivo de cómo vivimos y de dónde emergemos. Yo que estoy en una fundación en donde trabajamos con personas mayores con discapacidad física y mental, me toca ver desde este ámbito muchas historias familiares, muchas historias en donde a veces las personas mayores, a pesar de tener muchos hijos, a veces están un tanto abandonadas o solamente de 3, 4, 5 hijos, 1 o 2 se encargan de estar al pendiente. Tampoco es una garantía que el que tengas hijos van a estar al pendiente de ti. Fíjate nada más que importante. Entonces, bueno, es enriquecedor también trabajar en una institución como estas, porque te forma y te va dando mucha enseñanza y un aprendizaje muy significativo sobre lo que es la vida misma. No sé si alguien más quiere opinar de los que estuvieron conmigo en el equipo. Estos temas dan para mucho más. Sí, a mí me encantaría comentarles
que en cuanto a la cuestión de comunidades curativas, estaban diciendo la descripción. Perdón, no se oye nada bien, se oye muy mal. Es mi micrófono, Carmen. Pero me voy a meter por el micrófono de Cata para ver si me escuchan mucho mejor. Sí, te escuchabas muy bien, Maricruz, en la última parte. Les comentaba de la descripción de este contexto. No te escuchamos. No te escuchamos. La descripción del caso, ¿correcto? En este caso es que la lectura aborda todas las lecturas anteriores, en donde reconocemos a un sujeto que son los niños, niñas y adolescentes. La problemática, cada uno de los sucesos por los cuales ellos pasan y viven y a los cuales tienen que enfrentarse, cómo resolverlos en su vida, para que no sea un estorbo o una situación en cómo seguir afrontando la vida y no tomar decisiones poco acertadas. Decíamos que el contexto son todas esas comunidades que se hacen empáticas y que forman una red de apoyo para esta persona, que ya sea niño, niña o adolescente, sea muy funcional y tenga la preponderancia para poder ayudarlo a salir de esta situación sin tener que ejercer alguna situación en donde solamente el único que decide qué hacer y para dónde ir es el chico, la chica o el adolescente. Decíamos que cómo podríamos favorecer esto. Pues sería, nos decía Fernanda, que nos acompañó en el grupo, retomando cada una de las cosas que nos decía la doctora en la resiliencia de las cuestiones externas, internas, y la resignificación de la historia de este individuo que se está por tratar, en donde de alguna u otra forma los elementos importantes son las teorías pedagógicas, educacionales, terapéuticas, todo ese bagaje que corresponde a una investigación ya sea exhaustiva o de alguna otra forma sin entorpecer el camino de esta persona. Y buscando siempre que ese adulto disponible hacia esta persona a sanar tenga toda esa disposición y disponibilidad para hacer cada una de esas circunstancias que hay que empoderar a esta persona sin la necesidad de reflejarse en algunas cuestiones emocionales y que entonces en lugar de ayudar no estemos ayudándolo a caminar más adelante. Decía Fer en este caso, retomando también decía Manu amiga, se me olvidó tu nombre, perdóname, desmontar esos comportamientos hostiles. Julio César. Bueno, gracias, Julio. Desmontar todos esos comportamientos hostiles es en justificación en la parte de apoyar cuando hay una resistencia o alguna conducta que no entendemos, si fuéramos el adulto disponible, en donde hay que tener excesivamente mucha paciencia. Y decía también dentro de la lectura, comprender ciertas cosas que vienen directamente del cerebro. O sea, es un bagaje enorme que uno tiene que ir con mucho cuidado en estos casos. Porque al final de cuentas, decía Cata, es bien impresionante la lectura. Decía Carmen, es muy interesante, o está padrísimo volver a leerlo, pero creo que a ninguno de nosotros nos encantaría vivir esa situación de cada uno de esos personajes. Porque cada uno de nosotros tiene una historia
que cada uno de nosotros decide cómo caminarla. Pero si tenemos el acompañamiento y el contexto, de alguna u otra forma, somos y seremos seres libres ante una sociedad en la cual nos podamos incluir e incorporar. Gracias. Muchas gracias, Maricruz, Julio y al equipo también 4 por sus reflexiones, el diálogo que nos comparten. Tocan puntos bastante interesantes, ¿no? Julio mencionaba lo de la crianza colectiva, la importancia de las redes de apoyo. Maricruz, al último, pues creo que hacías un resumen bastante importante sobre todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de, tan solo de pensar este caso, ¿no? Todo el bagaje teórico, metodológico, también operativo, práctico, y que no son temas fáciles, no son casos fáciles, y que eso es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y por eso que la sociedad o este momento en el que estamos desarrollándonos, pues exige estos profesionales cada vez más especializados, cada vez más comprometidos y con mucha capacidad de análisis, ¿no? Porque de repente es saber de dónde jalo, de dónde retomo, porque qué voy a hacer con esta persona, con este niño, con esta mujer o con esta persona adulta. Entonces, muchas gracias al equipo. Gaby, no sé si quieras comentar algo ya también para ir cerrando, ya nos quedan 8 minutitos y aunque teníamos todo previsto en nuestra carta descriptiva, pero siempre nos hace falta tiempo para poder chismear a gusto. Sí, nada más acá enfatizar lo que Jorge Adán ya nos está poniendo al término de la actividad, el apoyo para contestar el cuestionario de satisfacción en el enlace. Entonces, ahora sí que nos vamos a ir a las peticiones si les gustó, ¿no? Pónganle like. Bueno, decirles que definitivamente lo que el último equipo nos ha logrado compartir, pues condensa muy bien lo que pudimos ver en estas 2 sesiones, que por supuesto son insuficientes, pero que nos deja muchas cosas en el tintero, ¿no? A mí de entrada, la revisión del texto de Padres Tóxicos, no he tenido la oportunidad de leerlo, y me inquieta mucho también pensar que ha sido escrito por un mexicano, ¿no? Y entonces eso me inquieta y ya me lo anoté como un tema pendiente. Por el otro lado, creo que el que ustedes puedan compartirnos estas experiencias que tienen, pues nos da cuenta de que son muchas las personas interesadas, pero muchas las personas que tienen la experiencia y el conocimiento para poder intervenir y para poder estar en este acompañamiento. Entonces, muchísimas gracias por habernos compartido su conocimiento. Nosotros estamos acá una manera de espejear, un poco es nuestra intención, ¿no? Que en esta conversación nos podamos sentir espejeadas, acompañadas. Y yo voy a terminar solamente diciendo 2 cosas que me parecen necesarias siempre en estos escenarios de formación. Primero, que la teoría nos permite comprender la realidad. Y siempre digo a mis estudiantes, no pretendas meter la realidad a tus teorías, porque eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo llego con esta mochila, con este equipaje, con estos referentes teórico-metodológicos e implicarme en el acompañamiento de los procesos sociales? Siempre en el conocimiento de que cada caso es un caso y tiene que ser leído, atendido, acompañado desde ese lugar. Y la otra es, otra cosa que también digo usualmente es, la academia no transforma nada, pero nada se transforma consistentemente sin la mano de la academia. Entonces necesitamos generar estos puentes de conversación, de retroalimentación, el conocimiento que ustedes tienen desde la experiencia, desde la empiria. Recuerdo a un profesor cuando yo estudiaba el doctorado, y llegué con un cúmulo de experiencia, pero sin referentes teóricos, ¿no? O sea, llegué y me hablaban de Bauman y de Foucault y de Winnicott y yo decía, ¿de quién me está hablando? Entonces yo compartía mi experiencia y recuerdo a un profesor, compañero mío, ¿no? Del doctorado, decirme, maestro, eso que estás diciendo no es conocimiento, es experiencia. Y entonces lo miraba como un poco por debajo del hombro, como diciendo, pues está bien que nos cuentes las anécdotas, pero eso no es conocimiento. Y
Les comparto esta anécdota porque yo no estoy de acuerdo con el profesor. Esto que les cuento pasó ya hace algunos años. Y seguramente si hoy lo volviera a vivir esa experiencia, mi respuesta sería pues mucho más contundente. Porque yo sí creo que la experiencia construye conocimiento, porque es estar en el día a día, es tener de frente las problemáticas. Y en ese sentido, créanme que ustedes tienen un conocimiento muy profundo. Sus saberes, sus conocimientos, su experiencia es profunda. ¿Cómo hacemos para construir de manera colectiva? ¿Cómo hacemos para disponernos desde el ámbito operativo, desde el ámbito académico? Entonces, muchísimas gracias. Nos veremos en algunas semanas más, ya para trabajar algunas teorías algunas sesiones que van a ser más teóricas, ¿no? De contenidos que nos solicitó la Junta. No va a ser tan divertido, creo. Bueno, sí, un poco, pero no va a ser tan divertido como esto que hemos hecho ahora, pero vienen más compañeras del proyecto que se implicaron en desarrollar los contenidos. En esta ocasión estuvimos Omar y una servidora. Las siguientes sesiones estará la maestra Montserrat, maestra en trabajo social y que también forma parte del proyecto, y la siguiente, la maestranda Jessica Cruz, que también forma parte del proyecto, y yo prometo hacer todo lo posible para andar por acá, para volver a verles nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Adán. Gracias a todas las personas que han estado acá, y pues les mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y tengan una linda tarde. Muchas gracias, doctora Gaby. No sé, profesor Omar, ¿quiere agregar algo? Solamente igual agradecer a todas las personas, ¿no? que se dispusieron a darnos un ratito de su tiempo, que además sabemos que están súper ocupados, súper ocupadas en las instituciones, y que eso, la verdad es que el regalo es para nosotros, el poder escucharles, poder compartir con ustedes esas reflexiones. Ojalá se den el tiempo para en sus ratitos libres leer todo el libro, la verdad es muy, muy bonito. Y en la primera sesión les dejábamos nuestros datos de contacto, ¿no? Nuestro Facebook, YouTube y cualquier cosa que quieran poder platicar, algo que requieran, siempre estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Así como nosotros hablamos de acompañar familias, cuidar familias, nosotros como proyecto también estamos totalmente convencidos de que también hay que acompañar y cuidar a nuestras y nuestros profesionales. Entonces, siéntanse cuidados y cuidados de parte de nosotros y nosotras. Fue un gustazo compartir con ustedes y también agradecer a todo el equipo, ¿no? A la maestra Nora, a Jorge Adán, por la invitación, y como promoción, pues ya Gaby les comentaba de los otros cursos que va a haber en julio y en septiembre, y ojalá podamos verles también. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana y profesor. Afet también, muchas gracias. Pues bueno, les dejo, que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.